Para comenzar, primero debemos de tener en cuenta algunas cosas importantes, como qué es un nodo. Y un nodo lo vamos a definir como la unión de tres o más ramas eléctricas. Y una rama eléctrica es aquella que contiene ya sea una resistencia, una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Y es de ahí de donde obtenemos esta formulita de aquí, que la corriente de entrada sería igual a la corriente de salida en un nodo, o la sumatoria de corrientes en un nodo será igual a cero, también podría ser. Una corriente se puede definir como el voltaje alto menos el voltaje bajo entre la resistencia que exista en esa rama eléctrica. Ya con la teoría, ahora sí estamos listos para empezar a resolver este problema. El primer paso es identificar cuál es el nodo que vamos a analizar, o en el caso de que sean más. Aquí tenemos un nodo, ya que, como vemos, hay tres ramas eléctricas, ya que hay tres resistencias conectadas a ese nodo, que es en el que se unen las tres resistencias. Teniendo en cuenta eso, ahora vamos a definir la dirección de las corrientes que entren o salgan a ese nodo. En este caso, Ix ya está predefinida por el problema, que es la corriente que nos pide como tal. Pero ahora con nuestras fuentes de voltaje podemos ver en qué dirección está. Una corriente siempre va a viajar del menos al más del voltaje. Por ejemplo así, que esta sería nuestra I1. Y en este otro lado sería nuestra I2. Ahora ya con eso podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que es la suma de lo que entra será igual a la suma de corrientes que salga. Por lo tanto, I1 más I2, que son las que están entrando a nuestro nodo A, sería igual a Ix. Ya tenemos nuestra ecuación del nodo A. Vamos a definirlo como nodo A. Nodo A. Teniendo ya nuestra ecuación del nodo A, ahora lo que falta para poder resolver esto es aplicar nuestra ecuación que nos dice que I es igual a voltaje alto menos voltaje bajo entre la resistencia. El voltaje alto siempre va a ser en donde inicia la corriente y el voltaje bajo siempre va a ser donde termina la corriente. Por lo tanto, analizando I1 sería igual a que nuestro voltaje alto tenemos que es de 12 voltios menos el voltaje en A, que es donde termina la corriente. Y nuestra resistencia sería en este caso nuestra resistencia R1, que vale 10 ohmios. Analizando I2, tenemos que nuestro voltaje alto es de 9 voltios menos hacia donde llega la corriente I2, que sería el voltaje en A, entre la resistencia, que sería nuestra resistencia R2, que tiene un valor de 8 ohms. Ahora analizando Ix. Ix estaría conectada o empezaría en el voltaje A, que sería su voltaje alto, menos el voltaje en el otro nodo que está conectado a tierra o que debería de estar conectado a tierra. Como está conectado a tierra sería 0, por lo tanto no lo tomamos en cuenta y sería solamente voltaje A entre la resistencia 3, que tiene un valor de 6. Ahora, estos tres valores los sustituimos en nuestra fórmula del nodo y nos da que es la siguiente. Y1 en este caso lo sustituimos o lo cambiamos por 12VA sobre 10 más I2, que sería 9 menos VA sobre 8. Todo esto sería igual a VA sobre 6. En este caso solamente haría falta despejar VA para obtener su valor. Para despejar VA primero comenzaremos mandando este de aquí hacia el otro lado. Lo pasaríamos restando.
y quedaría todo esto igualado a 0. Ahora solamente haría falta aplicar una suma de fracciones. Ok, teniendo esto ya, ahora lo que debemos de buscar es el mínimo común denominador, que sería 120. 120, que para eso deberíamos de multiplicar el 10 por 12. Así que lo que multiplica abajo también debe de multiplicar en la parte de arriba. Por lo tanto, 12 por 12 sería 144. Y ahora sería menos 12 VA. Más, para que el 8 sea 120 se debe de multiplicar por 15. Por lo tanto, lo que multiplica arriba también debe de multiplicar abajo. Entonces sería 9 por 15, que sería 135. Menos 15 VA. Menos el 6 para que sea 120 debe de ser multiplicado por 20. Por lo tanto sería 20 por menos VA. Entonces sería menos 20 VA. Ahora habría que sumar en el numerador los términos comunes. Comenzaremos con VA, que sería menos 12, menos 15, menos 20, que nos daría igual a menos 47 VA sobre 120. Todo esto, ahora vamos a pasar a sumar solamente las constantes. 144 más 135, que sería 279 sobre 120. Todo esto sería igual a 0. Ahora multiplicaremos todo esto por 120, ambos términos, 120, y nos desharemos de él. Menos 47 VA más 279, 0 por 120 es 0. Menos 47 VA sería igual a menos 279. Y ahora VA sería igual a menos 279 sobre menos 47. Y como está multiplicando, pasaría dividiendo. Y esto nos daría un valor de voltaje igual a 5.9361. El voltaje iría en voltios. Ahora, para obtener lo que nos pide el problema necesitamos sustituir en esta ecuación para obtener el valor de Ix. Ix es igual a VA, pero VA vale 5.9361 entre 6, que nos daría igual a Ix igual a 0.9893 amperios. Y con eso quedaría finalizado el problema. Ya si quisiéramos obtener el valor de I1 e I2, solamente haría falta hacer lo mismo, que sería sustituir VA en estas ecuaciones. Ya para terminar, comprobando nuestro resultado, pasamos a un simulador. En este caso yo utilizo Quickfield, que me da el valor de la corriente en la resistencia 3, que sería la que calculamos, y X. El único problema de este simulador es que te da los resultados en RMS, pero lo único que hay que hacer es multiplicar por raíz de 2. Y como vemos, en la multiplicación ya nos da igual a 0.9893 amperes, que es el valor que obtuvimos en el cálculo. Por lo tanto, con esto comprobamos que resolvimos de manera correcta el ejercicio y terminamos.